Realmente, el curso siempre he dicho que es medios de defensa a través del contador público. ¿Por qué? Porque lo que trato siempre es de romper mitos de que no podemos hacer nada nosotros. Cuando al final de cuentas nosotros ¿qué somos? Pues prácticamente, sobre todo cuando es el contador y el interno, pues normalmente es hasta el brazo derecho del dueño. Es el paño de lágrimas, es el consejero con el que se va a las cantinas, con el que va a hacer todo. Y siempre le va a pedir que resuelva algo. Si llega una notificación de parte de la, vamos a decir, de un juzgado de lo familiar, llegó una demanda de pensiones, que baje el contador a atenderlo, porque él sabe más, porque la secretaria la va a regar. Entonces baja el contador. Que viene una demanda mercantil, igual que baje el contador, no, que la secretaria no firme nada, que baje el contador. Que viene una demanda laboral, no, que se enteren los trabajadores, no, que baje el contador. Entonces el contador se convierte en el todólogo, se convierte en la persona que prácticamente hace de todo en la empresa. Y nos toca enfrentar las demandas que a veces no estamos preparados para ello. Luego tenemos problemas fiscales que nos llevan a que tenemos que inconformarnos o pelearnos con la autoridad, y bueno, a veces es una cuantía muy pequeña y el abogado le va a decir, no, esos asuntitos no los llevo. ¿Y qué hace uno? Pues paga la multa. O bien, viene una situación fuerte y no sabemos qué hacer para darle elementos al abogado para que ya proceda a hacer la defensa fiscal, y no cubrimos o no buscamos la manera de ganar elementos para nuestra ventaja. Y es lo que venimos a hacer. ¿Por qué no vamos a defender en todo? Les voy a decir que ahora sí podemos participar en algo más importante. ¿También contadora? Ah, perfecto. ¿De dónde viene usted? ¿De qué egresada? Ah, ¿egresada también de Hidalgo? De la UACH. De la UACH. Ok, perfecto. Entonces, pues vienen igual. Perfecto. De la misma empresa. En la misma empresa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues el contador va a verse que sí puede hacer defensa, sí puede participar. Es obvio que en el tribunal no lo puede hacer, porque definitivamente si no tienes la cédula registrada en el Tribunal Fiscal de la Federación y de alguna manera acreditar que eres abogado del contencioso local, como sería el Distrito Federal, automáticamente pues no podemos intervenir si no somos abogados. Pero eso no quiere decir que no podemos hacer un montonal de medios de defensa y dar la pauta a un proceso preventivo y un proceso de preparación en caso de que lleguemos a la defensa. ¿Cómo es este caso? Al 2014 tenemos una novedad, a partir del 1 del 2014. Por eso voy a empezar por ahí. Pero antes, les voy a poner un pequeño recordatorio para que no nos sintamos tan mal, pues que somos contadores. De esta clasificación, ¿dónde creen que entramos? Derecho financiero, en la obtención, manejo, aplicación. Derecho fiscal, solo obtención de recursos. En la parte patrimonial, crediticios, tributarios. Y en el derecho tributario solo la obtención de recursos, ¿qué? Tributarios. ¿Qué pasa, Joel? Entonces realmente nosotros estamos dentro del derecho financiero, estamos en la parte más pequeñísima. A veces escuchamos que nos den el prontuario fiscal, el dedo fiscal, y nos dicen derecho uno prontuario fiscal, otro prontuario tributario. Nos mezclan el concepto. Realmente nosotros manejamos el derecho tributario, no el derecho fiscal. Realmente el derecho fiscal es amplísimo. Nos metemos con el patrimonio del Estado, los créditos y los empréstitos del Estado y las contribuciones. Realmente nosotros estamos manejando esto. Entonces cuando decimos nos sentimos fiscalistas, hay que ver hasta dónde realmente somos fiscalistas. Y digamos yo somos expertos tributarios. Aquí a veces en una reforma del 2004, entonces ya ahorita se me olvidó qué año, los ingenieros industriales nos dijeron, abogados y contadores, háganse un lado, nosotros somos los que decidimos la reforma fiscal. Y lo hicieron economistas, ingenieros industriales, no nosotros. ¿Por qué? Porque ellos estaban metidos en toda esta cuestión. Balanza de pagos,
balanza comercial, créditos de la deuda externa, el Tratado Transpacífico, el TLC, y todo eso que genera movimientos macroeconómicos y todo, y lo vieron ellos. Y ellos son los que establecieron la base. Entonces nosotros hay que saber que estamos aquí. Y el abogado fiscal también está aquí. Y ahorita van a ver por qué lo pongo ahí. Que el abogado en teoría está en todas partes. Pero vamos a ver nuestra rama de nosotros. ¿Dónde la vamos a ubicar? Pero antes vamos a recordar algo. Antes de empezar con los garabatos de los líos fiscales, vamos a recordar estas garantías constitucionales, ahora derechos fundamentales del hombre. Estamos en la cuarta generación de los derechos humanos. La primera fue nada más el derecho a la vida y a la libertad. La segunda era derecho a un nombre, un domicilio, un trato social, un reconocimiento de la personalidad y otras cuestiones. La tercera garantía era la protección, la seguridad, la familia, la previsión social, todo lo que afectaba directamente. Cuando surge la cuarta generación de los derechos humanos, es cuando de alguna manera entra en nuestro propio derecho el reconocimiento de lo que directamente no nos afecta, en forma directa, pero sí en forma indirecta. ¿Cuál es eso? Surge la ley no fumadores, el derecho a tener parques ecológicos, todo, porque tiene un impacto social, mental, psicológico, físico, en la cuestión ambiental con todos nosotros, pero que no es directamente a uno, sino es a todos. Esa parte del reconocimiento a la calidad de vida es, digamos que lo que podríamos resumirlo de una manera coloquial, el involucrarnos en la cuarta generación de los derechos humanos. Eso hace que la Constitución haya sufrido cambios. Y siempre hago una colación, un paréntesis antes de iniciar esto, con el artículo primero constitucional. Hasta junio del 2011, nuestro artículo primero constitucional decía: todo mexicano gozará de las garantías individuales que esta Constitución reconoce. Pues nada más con esa palabrita no nos bajaron de primates, no nos bajaron todavía de tercermundistas. Y nos presionaron, y más después de la demanda que pierde el Estado mexicano con Rosendo Rodillas. Rosendo Rodillas fue un desaparecido mexicano y demanda al gobierno, no queda conforme con el amparo y se va a la Corte Interamericana y demanda Rosendo Rodillas, mexicano, familiares, contra el Estado mexicano. Resuelve en favor de estas personas y entonces pues toma mucha exigencia al exterior que ya se involucre en los derechos humanos y modificaciones a la parte que se ve no actualizada, podemos decirlo de esa manera, por no decir debajo del nivel actual del mundo, y nos hacen la primera aclaración: empieza por cambiar tu primero constitucional, primate animal. Entonces por eso se cambia y nos dice: todo mexicano gozará de los derechos humanos que esta Constitución reconoce. ¿Y qué nos decía la primera? Todo mexicano gozará de las garantías que esta Constitución otorga. Pues hay un mundo de diciendo, en la primera te está diciendo la Constitución: oye, yo, Constitución, te hago el favor de otorgarte los derechos humanos, garantías. Y los tienes porque yo te los estoy dando, te los estoy otorgando. Eso es lo que estaba diciendo la Constitución hasta antes del 2011. Después del 2011 está diciendo la Constitución: es mi obligación reconocer los derechos humanos. No es algo que yo deba de omitir. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son derechos por el que tiene el ser humano por el simple hecho de existir. Mi obligación es reconocérselos. No le estoy haciendo ningún favor con otorgárselos. Eso para los despóticos, los dictadores, son aquellos que violan los derechos humanos y dicen: te los otorgo porque se me pegó la gana. En nuestra Constitución, nada. Ese fue el reclamo internacional que nos dieron y dio pauta a toda la reforma, inclusive que se hace énfasis en el 2008, la reforma penal, en el 2010, ya venía todo ese impacto para poder modificar y alterar, actualizar y darle un sentido más en los valores humanos dentro de toda nuestra legislación, partiendo de la Constitución.
Entonces, eso no quiere decir que las garantías individuales que estudiamos en la escuelita, como contadores, como abogados, como economistas, se desvirtúen, siguen siendo las mismas. Pero ahora yo me pregunto, ¿saben lo mismo lo que es equidad y proporcionalidad? ¿Cuántas veces nos dijeron que si había una infracción o una violación en una norma tributaria, nos señalaba que debe ser proporcional y equitativa, y que inclusive la defensa fiscal se basaba desde hace muchos años en defender el hecho de que había una desigualdad y una falta de equidad? Ese era el elemento. Después, el segundo elemento ya desechado y ya tan visto y hecho, nace otro elemento después, que lo empieza a imponer Enrique Calvo Nicolau, Enrique Vargas Aguilera, Fernando, abogados destacados, y empieza a decir ya lo del principio de proporcionalidad y de equidad y todo eso ya quedó olvidado. Ahora debemos de manejar principios de la violación a tus garantías de poderse dedicar a la actividad que uno desee, con tanta traba que ponía la autoridad para poner un negocio. Entonces me estaba inhibiendo al poder de albedrío de decidir a qué actividad nos queremos dedicar. Digamos, fue la versión moderna de la defensa. Actualmente eso también ya quedó como que ya lo tiene escabetado la autoridad y podemos hacer mañas como para decir no procede. Entonces viene el tercer elemento de defensa, los derechos humanos. Y por eso vamos a recordar un punto, para que no se nos olvide. Cuando estemos en los tribunales, eso los trajeron ustedes de su casa, ¿verdad? Tribunales como el Tribunal Fiscal de la Federación, ahí vamos a ver legalidad. No ganamos en el Tribunal Fiscal, nos vamos a ir a los juzgados del distrito, para poner el amparo. En el amparo, ¿qué vamos a ver? Constitucionalidad. Nos parten el queso, nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí vamos a ver ¿qué? Pues derechos humanos. Técnicamente, hablando de estas instancias, es donde entra el abogado. Pero todo lo que está antes de esto es donde vamos a participar nosotros. ¿El tercero cuál es, perdón? Corte Interamericana de Derechos Humanos, con ahí lo que se ventila son derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un tribunal no quiere decir que no ponga artículos violatorios constitucionales, nada más que simplemente no los va a observar el juzgador porque no están dentro de sus facultades. ¿Ok? Entonces se me ocurrió en una laminita por ahí, por si no lo recordábamos, el principio de igualdad y de equidad. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaba en caso de la deducción ciega por ingresos por arrendamiento? Estaba pareja la situación. En un principio se decía, si va a ser local comercial, va a ser una deducción ciega del 35%. Si es casa habitación, del 50%. Entonces, por ahí se defendieron, dijeron, no es proporcional ni es equitativo. Y lo ganan, pensando en que, pues ahora sí me lo tienen que reconocer. Pero el autor dijo, bueno, voy a ser proporcional y equitativo. Entonces los dos son al 35%. Entonces, ¿realmente valió la pena defender eso? En lugar de ganar, perdimos.
Porque que a poco pensaban los inocentes que lo hicieron que iba a subir al 50% los dos. El otro dijo, perfecto, me pasé de listo, fui falta de profesionalidad, los dejo igualitos en el 35%. Y de eso fue la modificación para que tanto casa habitación como en cuestiones de local comercial fueran al 35%. Entonces ahí se vio un aspecto en que reconoce la autoridad esa cuestión. Pero cuando demandamos proporcionalidad y equidad, igualdad y equidad, vamos a interpretar el principio de igualdad según esta lámina que nos dice. Hay igualdad porque le estoy dando el mismo trato a todos, pero no hay equidad porque el efecto que tú quieres dar no lo reciben de esa manera. ¿Por qué razón? Porque no tienen la misma naturaleza todas las formas o personas jurídicas o personas físicas. Ahorita que dije personas jurídicas voy a hacer un comentario más. Entonces dicen, es igual, bueno, mira, si ya obtuviste el beneficio a esta altura, que el objetivo era ver el partido, ya te otorgué tu derecho de ver el partido. Ahora tengo que ser equitativo en proporción de las características de cada persona, tengo que ser equitativo. Entonces ya pongo, de aquí lo pongo aquí y estás a la misma altura y los tres se encuentran a la misma altura. Esto es lo más difícil de lograr a la hora de interponer tus agravios y decir en qué momento no existe una aparente igualdad, pero no hay una equidad. Si logramos entender esta laminita, yo creo que en un momento dado, en un concepto expuesto en un recurso, puede influir para que de alguna manera a nivel recurso o a nivel acuerdo conclusivo, que ahorita vamos a platicar de ellos, logramos un resultado y no llegar a las instancias que estamos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer, contadores? ¿Cuál es nuestra mentalidad? Que vamos a quitarle la chamba a los abogados, tratar de resolver todo antes de llegar a un menos podemos participar. Y vamos a ver en qué momentos sí podemos hacer. Antes de hablar de recursos y de entrar a este tema, les voy a hacer una sugerencia, un comentario. En mi página de mi despacho o a través de entrar a la página de Estrategia Intelectual hay una serie de podcasts en los cuales están todos los programas en los que he entrevistado a diferentes personas de todos los países. Llevamos ahorita 7 países de derecho comparado. Derecho comparado que nos permite pues conocer para poder asesorar a nuestros clientes si puedes o no invertir en un país. Por ejemplo, con Bolivia no tenemos tratado para doble tributación. Ellos tienen una ventaja, tienen el 13-12% del IVA. Argentina tiene el IVA a la tasa del 21%. Entonces, conocer. Entonces yo en algún momento dado voy a darles, véanlos y ahí podemos analizar las cuestiones comparadas. Ahora, como dije hace un rato, dije personas jurídicas. Yo ya estoy usando, a veces se me va el lenguaje internacional. ¿Por qué digo esto? Pues precisamente por el diálogo que tengo y pasamos la junta anual de la firma mundial a la que pertenezco, y ahí tuvimos la oportunidad de dialogar y ahí se me quedan los conceptos universales. ¿Cuáles son? Mencioné hace un rato personas jurídicas. En la mayor parte de Sudamérica, a la persona moral le llaman ellos persona jurídica. A la persona física ellos le llaman persona natural. Para que si algún momento yo lo menciono, lo vayamos asociando. Nosotros en México somos prácticamente la plataforma. Nuestros libros, principios y normas de auditoría y normas de información financiera y la mayoría de los libros de texto de derecho y de contabilidad son la base de estudio de todos los países de Sudamérica. ¿Okay? Entonces realmente tenemos, sin embargo,
nosotros tenemos todavía una influencia de las lenguas romances, como que las mantuvimos en el país, y por ejemplo nosotros venimos con el concepto persona moral porque viene del derecho francés. Pero el resto del mundo, Sudamérica al menos, o Centroamérica, le llama persona jurídica. Y nosotros aquí, bueno, usamos el término persona moral y el término persona física, ¿no? Ya cuando les pido un currículum, se me queda mirando feo porque todos en América dicen hoja de vida, que es la traducción de currículum vitae, o sea, historia de tu vida. Pero bueno, ya Sudamérica ya está trabajando con un léxico un poquito diferente al nuestro. Ellos no tienen despacho, ellos tienen estudio contable o estudio legal. Pues son detallitos, pero que van haciendo un poquito de diferencia. Y ellos en Sudamérica no tienen esta parte. Que yo creo que es la principal parte que podemos utilizar. Antes de irnos a los recursos, que están pensando en el recurso de revocación, están pensando en el recurso de inconformidad, están pensando en otras cosas. ¿Qué les parece si empezamos con los acuerdos conclusivos? Que no solamente es para los contadores, sino que inclusive no quieren a los abogados. Y les voy a platicar por qué. A mí me pasó que iba en ese caso de acompañante, no iba yo como representante de nadie. Iba ahí más bien como asesor, pero como dicen, de guardaespaldas. Y resulta que hubo una empresa que la estaban revisando, un ejercicio 2014 precisamente. Y en el 2014 esta empresa, pues digamos que como por octubre, por estas fechas, hizo una compra de aceites. ¿Por qué hizo una compra de aceites? Porque había ganado un concurso, una licitación en Pemex, que iba a utilizarlos el siguiente año. Porque pues ya sabía que iba a ganar ese concurso, ya lo tenía a la puerta de la esquina. Ya sabemos, pues ya tenía amarrado el business. Entonces lo compra. ¿Por qué lo compró en octubre? Porque pensó, primero, en una promoción de precio. Segundo, que no le subiera el dólar, para que no tuviera tanto problema de tipo de cambio. Y tercero, pues tuvo los recursos en ese momento y empezó a llegarse el inventario por aquello de que subiera el precio, porque sube por dos cosas, por la inflación y por el tipo de cambio, por la cotización. Entonces, bajo esos términos hizo su compra. Pero ese aceite es un aceite que utiliza para trabajar que las plantas de perforación, son aceites muy especiales, porque son unas brocas de este tamaño que necesitan una lubricación muy especial. Le auditan en 2014 y le sacan pues, ciertas cantidades de millones de diferencia, porque le dicen que llevó resultados en esos aceites y que debió haber estado en inventarios. Entonces se solicitó el acuerdo conclusivo. Ahorita les voy a platicar todas las etapas. En todo el rollote no le aceptaban el concepto de que tenía que estar en inventarios. Entonces finalmente llegan a la última etapa del acuerdo, que es ya el careo personal con la autoridad, la mesa de trabajo, donde dialogan con la autoridad. Y entonces le dice la autoridad, perfecto, demuéstrame lo que en el siguiente ejercicio lo utilizaste. El abogado, metiche en lo que no debe, lo primero que dijo, no, debemos como mexicanos, no permitiríamos este abuso de la autoridad. Si estamos por el 2014, nos está pidiendo información en 2015, está yendo más allá de sus facultades de revisión y todo lo demás. Se le olvida que en este caso la Prodicom es de buena fe y no está revisando en 2015, solo está pidiendo que le lo muestren de buena fe que eso no es un inventario y que lo utilizó en la licitación en el año siguiente a través de que enseñe la bitácora, los generadores y todo el proceso que se lleva a una licitación, y entonces se viera que ahí se utilizó el aceite y que no es una reventa, sino que es un insumo para ellos. Entonces el abogado dijo, no, hay que defenderlo. Y dice, bueno, le dijo el cliente, perfecto, si quiere que lo defendamos, yo pago la fianza y usted no cobra honorarios. Entonces ya, le bajó al abogado, entró con el contador y al contador le dijo claramente, sí, aquí está, mis generadores del 2015
ya hubo este insumo y se está consumiendo. Durante 4 meses se consumió todo el aceite que adquirimos en el 2014. Ah, perfecto. Entonces, en el acuerdo conclusivo, favorablemente se le dio el reconocimiento a el gasto y no como inventario. Entonces se reconoce la deducción y en el acuerdo conclusivo se concluye favorable al contribuyente. Entonces, 2 cosas suceden ahí: el diálogo, y ahorita vamos a ver la importancia de este acuerdo conclusivo, pero vamos a irnos por partes. Lo que quiero decirles es que la PRODECON ha sido una institución que le ha pegado a la autoridad enormemente. Esta Ladrón de Guevara ha hecho una labor excepcional, se le ha puesto el tú por tú a la autoridad, inclusive más allá de lo que puede hacer la PRODECON dentro de facultades en cuanto a su labor de asesoría, ha cumplido con una labor excelente, a un índice de resultados positivos en los cuales ha resuelto en tiempo, forma y en beneficio del contribuyente, también en justo reclamo en favor de los contribuyentes. Entonces, los acuerdos conclusivos es el primer elemento que debemos de estudiar los contadores, porque es donde inclusive a título personal diferentes abogados de las mesas de ahí de la PRODECON me han dicho que no quieren a los abogados, que quieren más a los contadores. ¿Por qué? Porque razonamos mejor que ellos. Y no es tanto eso, sino que nos vamos nosotros, el contador tiene una formación de costo-beneficio y el abogado todo el tiempo tiene un concepto de pleito, de llegar a las últimas consecuencias, ¿no? En fin, se le olvida que el que está en las últimas consecuencias es el cliente, no él. Entonces empezamos a sufrir. Así como nosotros los que nos dedicamos a la planeación fiscal, cuando hay un colega que me dice, oye, hice una estrategia muy audaz de planeación fiscal. No, mi rey, el audaz fue el cliente que la tomó, porque eres el que se va al bote si eso está mal. Tu obligación nada más es decirle hasta dónde llegaste con la ley y si te pasaste de todo los márgenes de riesgo. Pero el audaz no fuiste tú fuiste el que pensaste el asunto. El audaz es el cliente, porque él es el que se va a ir al bote si lo caen, tú no. Si estuviéramos en Colombia, ahí sí nos vamos al bote, así que no vayan a ejercer nunca la carrera en Colombia. Allá la sanción del contador es pavorosa. Ok, bien. Entonces, como primer elemento de estudio el día de hoy, en la parte teórica, próximo sábado vamos a hacer la práctica con recursos. Pero yo les voy a traer unos recursos de inconformidad, recursos de revocación, principalmente, y ustedes van a ubicar y decir qué les falta o qué está mal. ¿Ok? Porque si los pongo a redactar aquí con su laptop y a escribir, pues hacemos el diplomado en 5 sábados. Entonces mejor les traigo yo uno y ustedes me dicen qué les falta o qué le ponemos. ¿Okay? El chiste es que agarremos confianza. Yo les voy a enseñar a darle el enfoque de redacción jurídica. ¿Okay? Bien. El primer elemento o el primer instrumento que vamos a analizar son los acuerdos conclusivos. ¿Cuándo surgen estos? 1 de enero de 2014. ¿Para qué nos van a servir? Y como dicen ahí, es un medio alternativo. ¿Por qué le llamamos alternativo? Porque no es definitivo. En un momento dado, si no llegamos a un acuerdo, finalmente ni la autoridad ni nosotros llegamos a un acuerdo, pues siguen las instancias que teníamos derecho. Sigue el recurso y sigue el juicio de nulidad y sigue el amparo. Entonces es alternativo porque puedo no optarlo y eso me obliga a que recordemos el principio de definitividad. ¿Alguien se acuerda de ustedes cuál es el principio de definitividad? Se los voy a recordar. En ciertas disciplinas tienes que agotar todas las instancias antes de llegar al tribunal que lo vaya a juzgar, ya sea contencioso o ya sea un tribunal superior de justicia. ¿Esto qué quiere decir? Ejemplo, si yo tengo un problema con una empresa del gobierno y tengo una cuestión de incumplimiento, a fuerzas tengo que agotar, ir a función pública
antes de meterme al tribunal, un juicio ante el tribunal, tengo que agotar la instancia administrativa que se llama ¿cuál les dije? ¿En qué organismo les dije? La función pública. En la sede de la función pública. Ahí tenemos que agotar nuestra instancia administrativa de conciliación en función pública. Si no la agotamos, no podemos irnos al tribunal. Aunque no arreglemos nada, pero tenemos que pasar por la aduana. Eso se dice definitividad, porque en forma tengo que agotar la instancia. En materia fiscal tenemos por excepción que no tenemos que agotar el principio de definitividad. O sea, ¿qué quiere decir? Que puedo o no hacer un acuerdo conclusivo. Puedo o no hacer un recurso de revocación e irme derechito al tribunal. O sea, los recursos administrativos los puedo omitir. Tengo la elección de omitirlos si así lo deseo. Y con eso es la excepción, porque en todas las demás materias administrativas y civiles y mercantiles, por lo general, cuando hay una instancia administrativa, se tiene que agotar. Y en materia fiscal, no.